liderazgo espiritual, nunca prediqué sobre Jonás capítulo 4. Nunca. Bueno, acá entonces arrancamos hoy el capítulo 4 porque es un capítulo desafiante para nuestras vidas. Abran sus Biblias, por favor. Miren allí en Jonás capítulo 4. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué linda forma de comenzar el capítulo, ¿verdad? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, varón que tardo en enojarte y grande en misericordia, y que ¿qué cosa? Y que te arrepientes del mal. Así arranca este capítulo con la historia, ya el fin de la historia de Jonás en la palabra de Dios. Todos nosotros en este mes estamos siendo desafiados para ser personas de visión. Y no es por ahí pensando qué llamarle. Ahí el pastor Esteban dijo: bueno, vamos a llamarle visión. No, es porque Dios tiene un desafío y un propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque el que no conoce la visión de Dios para su vida es una persona perdida. Lo más triste para hijos de Dios, que anden sin visión, que anden sin propósito, porque la visión te conduce a los propósitos de Dios. Y si no conocemos los propósitos de Dios, si no conocemos a dónde vamos, somos personas que lastimosamente estamos deambulando en este mundo sin ton ni son, parecidos a los inconversos. Si yo no acepto la visión de Dios, nunca voy a ser parte de ella. Y si no entiendo la visión de Dios, no voy a poder actuar correctamente. La visión es lo que me lleva para actuar correctamente. Ya el domingo pasado el pastor nos estaba recordando qué es visión. Y también en su estudio de célula estuve compartiendo que para mí la visión, porque agarré esa definición que dio una vez un pastor, la visión es ver lo que Dios ve. Esa es visión. Y el propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestras vidas. Y si yo comenzara a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es el propósito de Dios? Entonces, muchos no me sabrán decir qué es el propósito de Dios. Yo sabía antes de casarme de que el propósito de Dios era salir de Asunción y que Dios me iba a llevar a otra ciudad. Yo le dije a Ruth eso y le dije: Dios nos va a sacar de Asunción y vamos a ir a otra ciudad. Yo no sé todavía en dónde. Por eso cuando a mí me llamaron para venir a Ciudad del Este, yo ya sabía que era el plan de Dios, el propósito de Dios. Y cuando comenzó la comenzó la iglesia, Dios me dio la visión de la iglesia. Y vi un local precioso y gente sobre una doble avenida. Todo eso yo vi. ¿Y vos tenés visión de Dios? Pues yo tenemos que entender que Dios también tiene esos propósitos para nuestras vidas. Amén. Entonces, si vos no entendés la visión de Dios, que hay una visión también de Dios para la iglesia, entonces, si yo no entiendo la visión de la iglesia, soy un divisor y traigo división. Y vos y yo tenemos que entender eso. Hace no mucho tiempo estuvimos conversando con una persona y le decíamos: vos no estás en el lugar que vos pensás que tiene que ser. Tu visión es otra y tenés que irte a otra congregación. ¿Por qué? Porque no está en la visión. Nosotros amamos las células, amamos las almas, amamos adorar a Dios. Amén. Amamos los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy al salir de acá me están mostrando hermanos con aceite y gloria a Dios. No, esto no pasa. No, amamos los milagros de Dios. Vivimos en eso, expectantes de los milagros de Dios. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra visión. Y entonces vos y yo tenemos que formar parte de esa visión, integrarte en una célula y crecer para la gloria de Dios. Ahora bien, cuando miramos el contexto histórico de Jonás, vamos a darnos cuenta de que era un tiempo de prosperidad para Israel. Jonás vivió
durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II era un rey que condujo a su nación a una prosperidad muy grande. E Israel vivía en esa prosperidad. Pero cuando vos prosperas y cuando las cosas te van bien, siempre van a haber gente envidiosa, gente mala, gente que te va a querer tirotear. Y eso pasaba con Israel. Y sobre todo los asirios. Era una nación que quería devorarle a Israel. Y su capital era Nínive. Y todos los que eran de los asirios, ellos tenían una característica. Cuando ellos conquistaban, eran famosos por su brutalidad y por el trato que se le daba a las personas que eran conquistadas. Y eso corría la voz. Entonces, cuando Jonás, de repente los teólogos creen de que él escuchó el desafío de Dios, de andar a predicarle a Nínive, eso no le gustó. ¿Cómo esta ciudad tan rebelde, esta ciudad que quiere hacernos daño, esta ciudad que quiere atacar nuestra nación, cómo me envías a predicar allí? Es como que Dios te manda a predicar a tus enemigos. No era fácil, pero hay que obedecer sin entender. Levante la mano y diga, tengo que obedecer sin entender. Y Jonás no quiso hacer eso y huyó de Dios, y conocemos la historia. Capítulo 1 de Jonás. Si vos hiciste tu vida al conquistador, habrás leído. Algunos habrán leído por primera vez el libro de Jonás. En el capítulo 1, Dios le desafía a Jonás. Le tiran, él viaja para huir a Tarsis, le tiran del barco, Dios prepara un pez. Capítulo 2, Jonás se arrepiente en el pez y hace una oración, porque cualquier lugar es propicio para orar a Dios. Cualquier lugar es propicio para arrepentirnos delante de Dios. Y Jonás se arrepintió en el vientre del pez. Wow. Capítulo 3, Jonás se va y predica la palabra. Y ahora estamos en el capítulo 4. ¿Por qué Jonás tenía una visión distorsionada? ¿Por qué este hombre dejó lastimosamente estos tristes ejemplos? Primeramente, ¿cuál es la visión distorsionada? Es aquel que invierte el orden. Invierte el orden, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. La palabra pesadumbrar quiere decir se disgustó, se angustió, se amargó demasiado. Miren, dos cosas que le pasó. Se apesadumbró. Y en segundo lugar, ¿qué le pasó? Se enojó. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que él hizo? Oró. Tenemos que hacer siempre la inversa. Si vos y yo oramos primero, no nos enojaremos mucho. No nos angustiaremos mucho. Levante su mano y diga, necesito orar primero. Hay una situación que de repente te quiere poner nervioso. Una situación que te quiere poner nerviosa. Ora primero. Amén. Y Jonás, lastimosamente, en vez de hacer esto, él colocó en el tercer lugar. Porque si orás, no te vas a enojar por tonterías. Hay gente que se enoja por cualquier tontería. Porque sale el sol ya se enoja. Y vos y yo no tenemos que ser de esos. Porque la falta del control sobre el enojo puede llevarte a decisiones imprudentes. Si vos y yo no controlamos nuestro enojo, va a llevarnos a decisiones imprudentes. Y muchas personas están en la cárcel hoy porque fueron presos del control, se descontrolaron en su enojo, llevaron a la ira y actuaron con rabia y le mataron a otros. Y están purgando penas de 20, 30 años por un descontrol. Si vos y yo no entendemos esto, ¿qué es lo que nos va a pasar? Lastimosamente, si nos enojamos, nos nubla el juicio. Si una persona se enoja, pierde el sentir de lo que pasa en su exterior y desarrolla consecuencias negativas en su vida. Entonces la pregunta es, ¿será que entonces yo no me puedo enojar? Sí, hay enojos válidos. El Señor Jesús se enojó. ¿Se enojó o no se enojó el Señor? Sí, se enojó. Él se enojó porque él vio que en su casa estaban haciendo un desastre.
porque se volvió un mercado su casa. Y él tomó una soga y comenzó a echar la mesa a los cambistas, los que vendían palomas y los que vendían para los sacrificios. Y eso se enojó. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Es un enojo válido, es un enojo espiritual. David se enojó cuando aquel gigante venía y gritaba contra el ejército. Y él se enojó y dijo, ¿quién se cree él para ofender a la casa de Dios? ¿Cuántas veces ofenden la casa de Dios y vos no te enojas? Al contrario, muchos se alían contra los que ofenden la casa de Dios. Hola. Pues ya tenemos que tener ese enojo santo, pero no tener el enojo diabólico. Y el enojo santo tiene que llevarnos a orar y también a actuar. Y el enojo diabólico nos tiene que llevar a controlar delante del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si vos y yo tardamos en enojarnos, y su fruto es el airarse, la Biblia dice que eso es de sabios, gente grande en entendimiento. Hay gente, hermanos, que trayendo a colación como esos vehículos de alta gama, ahí de 0 van a caja 8 ya, y se enoja y acelera con todo, así de repente, sin pausa, sin control. Mira, ya están enojadísimos. No podemos ser así. ¿Por qué? Porque si vos y yo somos así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enalteciendo el ser tontos, retontos. ¿Cuántos renuncian a eso? Amén. Estamos enalteciendo la necedad, dice la Biblia. Y hay personas que todo el día le enaltecen la necedad, que buscan enojarse por cualquier cosa. Esto resalta la importancia de la paciencia y del autocontrol. Miren la reprensión divina. Dios le habla en el versículo 4 a Jonás y le dice, ¿qué le dice? Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Decirle que está a tu lado, no te enojes tanto, amén. No te enojes tanto. Levante su mano. Los argentinos le van a decir, che, no te enojes tanto. Pero levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, no me voy a enojar más tanto. Amén. ¿Amén o no amén? Ese tiene que ser una característica. Hay personas que están enojadas en la casa de Dios todo el tiempo. Personas que están enojadas, sentadas acá, enojadas en su célula, enojadas en todo lo que se hace, enojadas en el encuentro, enojadas en el legendario. ¿En dónde se va a enojar? Nada le gusta. Si no se hace, por eso está enojado. Y si se hace, porque se hace, se enoja. Y vos y yo no tenemos que ser así. ¿Qué vamos a recibir si estamos enojados en la casa de Dios? Ni una palabra vamos a recibir del Señor. Y Dios te vuelve a preguntar hoy, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué le va a responder? ¿Sí o no? No, no hacemos bien. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 4 versículo 6. El primer asesinato vino por un enojo. Y Dios, que es tan amoroso, viene al encuentro de Caín y le habla con amor. ¿Qué hace Dios? Nos habla con amor y le dice, Caín, recapacitana, ¿por qué lo que te enojas tanto? Vos podés tener control, dice en Génesis 4. Vos podés sujetar esto. Vos tenés la autoridad de sujetar esto, para que no te descontroles. ¿Y qué hizo Caín? Caín no le escuchó a Dios. El Señor vino y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque la ofrenda de su hermano Abel fue aceptable en la presencia de Dios, y eso le molestó. Y en vez de molestarte porque otro hace bien las cosas, pues yo tenemos que decir, ¿qué es lo que yo puedo aprender de él que está haciendo bien las cosas? No tirotear contra el que está haciendo bien las cosas.
Pues ya tenemos que tener la humildad de decir, ¿qué le está haciendo bien? ¿Por qué mi célula no está creciendo? ¿Por qué su célula crece? ¿Por qué él va adelante? ¿Por qué él prospera? ¿Por qué tiene un hogar feliz? ¿Qué él tiene que yo no tengo? Y uno se sienta y aprende, mira, aprende, indaga. ¿Cuántos dicen amén? Pero Caín dejó que todos los demonios de enojo vinieran sobre su vida. Y Caín se enojó y se fue y le mató a su hermano. El primer homicidio en la Biblia fue por culpa del enojo. Miren lo que dice Dios, Salmos 37:8. Ya no sigas enojado. Y yo leo así porque tiene signo de admiración. Diga conmigo, ya no seguiré enojado. Hola iglesia, otra vez. Ya no seguiré enojado. Digan conmigo, voy a dejar de lado mi ira. No voy a perder los estribos, porque eso solamente a mí, a vos te va a traer daño. No sigas enojado. Si hay que perdonar, perdona ya. Pero no sigas enojado. Amén. Amén o no amén, iglesia. ¿Es orden de Dios o no? No el pastor que dice, no, Dios te dice, ya no sigas enojado. Me gustó la nueva traducción viviente. No uso mucho, pero estaba mirando, comparando. Y dice, ya no sigue. Me encantó luego así. Segundo, el que tiene una visión distorsionada confunde clamar con reclamar. Dice la Biblia, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, no es esto, y comienza a plaguearse ahí. No, esto es lo que yo decía. ¿Por qué? Porque Dios le perdonó a Nínive. Y él se enojó por eso. Y él comenzó así, yo sabía lo Señor. Vos sos lento para la ira, sos grande en misericordia. ¿Para qué? Como diciendo, ¿para qué yo me junté contigo? Yo quería juicio, yo quería castigo. Y comenzó a reclamar. Y él pensó que eso iba a ser oído en la presencia de Dios. Pero hoy yo quiero transmitirte una verdad. Dios no escucha reclamos. Dios no escucha al que reclama, Dios le escucha al que clama. Vuelvo a repetir, Dios no escucha al que reclama, Dios escucha al que clama. Sinceramente, acá delante del Señor, ¿quién somos nosotros para reclamarle algo al Señor? Hola. ¿Quién somos nosotros para tratar de golpearle la mesa al Señor? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué no hace esto, Señor? Y queremos conducir la mano de Dios, queremos enseñarle a Dios cómo tiene que ser Dios. Y soy yo el que necesito de Dios. Y por eso muchos de nuestros reclamos no llegan a su presencia, porque Él no escucha reclamos, Él escucha clamor. Vamos a la Biblia, donde dice eso. Uno de ellos, Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Ahí estaban gimiendo en su problema, en su dolor, en su aflicción. Gemían. ¿Es válido? Sí. ¿Es válido descargar nuestro corazón? Sí. ¿Es válido llorar en la presencia del Señor? Sí. Pero que no te quedes ahí. Porque la Biblia dice, y clamaron. Déjame ahí todavía, por favor. Y clamaron. Y subió a Dios, ¿qué cosa? ¿El gemido? ¿Qué subió a Dios? El clamor. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Después dicen los versículos siguientes, dice, y los reconoció Dios. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. A veces nosotros rezamos ante un problema. Rezar, es decir, siempre lo mismo. No desarrollamos la intimidad. El problema de la aflicción es para que nosotros se rompa ese cascarón de religiosidad y entremos en un nuevo nivel de clamor, en un nuevo nivel de intimidad con Dios, en un nuevo de recibir nuevas revelaciones de Dios. Pero eso surge cuando estamos en situaciones 430 años. Ellos estuvieron así. Miren todo el tiempo que esperaron para darse cuenta que tenían que clamar. Acortá tu calvario clamando. Jeremías 33:3. ¿Qué dice la Biblia? Clama. No dice reclama a mí. ¿Qué dice? Clama a mí. 3 promesas. ¿Cuáles son? Primero,
Dios me va a responder. Y Dios me va a enseñar cosas grandes. Dios me va a revelar lo oculto de su corazón. Eso que parece que no tiene respuesta, Dios nos va a revelar. Y nos va a decir, así se hace. Así tenés que hacer. Este es el paso que tenés que dar. Pero tenés que clamar. No se abre la revelación, no se abre el enseñaré si no se clama. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he enojado contra ti y he golpeado la mesa espiritual. Te he reclamado tantas cosas. Hoy entiendo, Señor, que tengo que clamarte. Y yo, en el nombre de Jesús, veré mi milagro. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Ejemplo, Bartimeo. Bartimeo clamó. Y la gente le reclamaba, cállate, cállate. Y Bartimeo clamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no clames más fuerte entonces, Jesús. Y cuanto más le decían que se calle, más él clamaba. ¿Y quién salió con el milagro? ¿La multitud o Bartimeo? Bartimeo. Tercero, esperar la voluntad de Dios y no la tuya. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene visión distorsionada, él hace un señorío de su voluntad. Y ahí estaba Jonás, dice la palabra de Dios, que él se sentó. Él se fue a predicar y se convirtió en las almas y él se enojó por eso. Y se sentó. Hizo una enramadita, se sentó. Debajo de la enramada, así dice la Biblia, y miraba a Nínive. Vamos a ver si cae fuego del cielo. Vamos a ver si cae azufre del cielo. Como Sodoma, como Gomorra. Así estaba pensando él. Y él estaba allí, esperando que se cumpliera eso. Y esa no fue la voluntad de Dios. Esa era su voluntad. No era la voluntad de Dios. Él, en vez de gozarse por el éxito de su predicación, dice la palabra de Dios que 120,000 personas se convirtieron en su predicación. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Encima su predica era re argelia aburrida. Él se iba por la ciudad y decía, en 40 días Nínive será destruida. Esa era toda su predica. No había nada motivacional, no había un coaching espiritual, no había un mensaje de ánimo. 40 días ustedes van a ser destruidos. Y se iba por toda la ciudad. El pastor Víctor Hellman dice, yo creo, Tito, que eso pasó porque él se iba quizás con su ropa llena de las cosas del pez, así todo hediondo y así la gente, wow, salió el pez. Versión pastor Víctor Hellman. Pero qué importante es alegrarnos con lo que Dios alegra. ¿Quién no se hubiera puesto contento con un éxito ministerial como el que él tuvo? El rey se convirtió, imagínense. El rey se convirtió. El rey rompió su ropa. El rey se colocó cilicio. Se sentó sobre ceniza. Eso está todo en la Biblia en el capítulo 3. El rey le dijo a todos sus ministros, a todos los que trabajan, todos conviértanse al Dios vivo y verdadero. El rey le dijo a la nación, a todo Nínive, a las 120,000 personas, todos conviértanse a Dios para que se detenga la ira de Dios. ¿Un éxito o no un éxito? ¿Quién no hubiera querido? ¿Ustedes no quieren ver Ciudad del Este convertida? Imagínense. ¿Y vamos a llorar por eso? Vamos a gozarnos. Agarró y le llamó a los granjeros y les dijo, hasta los animales van a ayunar. Todos los animales tienen que ayunar. Y yo estaba haciendo una broma. Yo me imagino la pobre vaca ahí. Bueno, si son medio chinos, no podemos abrir así los ojos. Pero hasta la pobre vaca no podía comer nada. Preguntándose en su mente, ¿por qué no puedo comer nada?
Hasta las vacas tuvieron que arrepentirse. Un éxito ministerial, él estaba enojado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no hay visión, ya no hay pasión. Cuando no hay visión, ya no hay pasión. Cuando no hay visión de Dios en el matrimonio, ya no hay pasión. Cuando ya no hay visión de Dios en lo que estás haciendo, haces las células desganadas. Cualquier cosa, voy a cerrar mi célula. Cualquier cosa, me voy a tirotear contra mi líder. Cualquier cosa, no voy a estudiar más en el CCB. Todo. ¿Por qué? Porque se perdió la pasión. Vuelve a abrir tu célula en el nombre de Jesús. Amén. Que se vuelva a encender en tu vida esa pasión por Dios. Que se vuelva a encender en tu corazón esa pasión por las almas. Dios dijo, va a destruirse Nínive, pero se convirtieron, se arrepintieron y Dios rápidamente cambió su opinión, porque el corazón de Dios se derrite cuando hay un arrepentimiento genuino. Y entonces, que nosotros generemos ese derretir del corazón de Dios. Y si estás haciendo las cosas sin pasión, es el tiempo de decirle a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor, a ese primer amor. Ya no quiero venir a la iglesia desganado porque mi líder me controla. No, quiero venir porque te amo. Quiero venir porque es mi gozo estar en este lugar. Quiero venir, Señor, porque aquí, Señor, yo recibo tu ministración y yo te puedo dar de corazón, porque te amo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Si estás así, es el tiempo de pensar dónde hubo el paán en Simón Guaraní, dónde se trancó las cosas. ¿Dónde? En el enojo, en la amargura, en la ira, en un malentendido. Hoy volvamos. Como dice en Apocalipsis 2, volvamos a nuestro primer amor. Cuarto, una persona con visión distorsionada se alegra con lo pasajero y no con lo eterno. Dice la Biblia, ¿se acuerdan? Estaba sentadito ahí Jonás y Dios colaboró. Y le preparó una calabacera, una planta grande, una enredadera. En un día creció la calabacera. Y le cubrió a Jonás, que estaba esperando que cayera fuego del cielo sentado en ese lugar. Y dice la Biblia que preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es el único versículo que nos habla en 4 capítulos de Jonás que se alegró por fin. Gran 7. Por fin se alegró Jonás. ¿Y por qué se alegró Jonás? Porque tenía una calabacera a su medida, una plantita que le creció sobre su cabeza. Y eso le trajo gozo a Jonás. Tan pasajero, hermanos, es lo que le trajo el gozo a Jonás, que Dios en un día mandó un gusanito. Y ese gusanito le mató otra vez la calabacera. Se secó desde la raíz, dice la palabra de Dios. Y Jonás se enojó. Y esa alegría terminó muy rápido. ¿Saben qué, hermanos? A mí me duele cuando los hijos del Señor se alegran más con lo pasajero que con lo eterno. Gloria a Dios por las cosas pasajeras que el Señor nos da. Gloria a Dios por ese trabajo, gloria a Dios por esa conquista, gloria a Dios por ese coche nuevo, pero no hagas de eso el motivo de tu alegría. Porque fácilmente viene un gusanito. Si vos le cambiás a Dios por una calabacera de este mundo, fácilmente viene un gusanito. Y así como viene se va. Entonces vos y yo tenemos que amar más lo eterno, gozarnos. Cuando vemos que de repente mi compañero de facultad se convirtió, mi compañero de trabajo se convirtió, ver que ahí mi célula crece y yo me gozo con eso. Me gozo con las cosas eternas. Amén. 1 Juan 2:17 dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué pasa? El mundo y sus deseos. Todo esto. ¿Y por qué lo que tanto nos aferramos de este mundo, hermanos? El Señor Jesús dijo que somos extraterrestres. Él dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este no es tu tierra, ese papá.
Estamos, pero no somos. Entonces, voy yo, amén. Vamos a seguir en este mundo. Vamos, pero no le rindas culto a tu ropa, no le rindas culto a tu trabajo, no le rindas culto a tu profesión. Gloria a Dios por eso. Pero como dijo un pastor, detrás de ese es un cristiano disfrazado de ingeniero, dice. Pero sigue siendo cristiano en primer lugar, hijo de Dios. Y vos y yo tenemos que entender eso, porque todo esto es pasajero. No ames la calabacera por encima de las otras cosas. Jonás no se alegró por la conversión de las almas. Y Dios le reprende, le dice: Jonás, vos no sos capaz de alegrarte con la conversión de 120,000 personas. Y te enojaste por tu calabacera. Así terminan, esos son los 2 versículos con los que termina el capítulo 4 de Jonás. Te gozás por una calabacera. ¿Cuál es tu calabacera? Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a renunciar a eso y vamos a decirle: Señor, gracias, gracias. Eso nos da el ejemplo a Abraham, hermano. Abraham recibió la bendición de Isaac, pero nunca Abraham le puso a Isaac en el lugar de Dios. Por eso, cuando Dios le dijo: dame esa tu calabacera, dame eso que te alegra tanto, dame eso que vos amas tanto, ¿qué le dijo Abraham? Acá está, Señor, yo te entrego esto que me alegra tanto, porque vos sos más importante que cualquier cosa en esta tierra. Y por último, una vida inconclusa. No sabemos, no tengo un versículo para poner acá. Es una vida inconclusa. ¿Por qué? Porque no sabemos bíblicamente sobre el final de Jonás. Ese es un gran debate teológico. ¿Qué pasó de Jonás? ¿Será que fue utilizado otra vez por Dios? Porque tendría que haber sido ya la tercera oportunidad. La primera oportunidad Dios le dijo: anda, predica a Nínive. Él huyó, fue al pez, se arrepintió, y Dios le da una segunda oportunidad, no le mata. Y él vuelve a Nínive y predica. Pero después de predicar, vuelve a ser el mismo enojado del capítulo 1. Y no sabemos nada de la vida de Jonás. No sabemos cómo murió, no sabemos si perseveró, no sabemos si siguió siendo utilizado, no sabemos si se arrepintió, porque él se enojó debajo de esa calabacera. Yo quiero desafiarte para que tu vida, la mía, no sea una vida inconclusa. ¿Qué para mí es una vida inconclusa? Una vida sin ton ni son. Una vida como cualquier mundano en esta tierra, que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es una vida sin ton ni son. Una vida que no deja un legado espiritual. Una vida que no conduce eternamente a sus hijos a la presencia de Dios. Una vida inconclusa. Una vida que hoy comienza algo y mañana deja otra vez. Que no se puede contar con él o con ella, porque se enoja fácil y pierden oportunidades y pierden bendiciones, porque le cambian a Dios por una calabacerita. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a renunciar a no ser como Jonás y tener una vida inconclusa. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Cierra tus ojos un rato y dile: Señor, aquí estoy en este momento en tu presencia. Y yo te doy las gracias, Señor, porque hoy me estás dando una oportunidad más. Quizás ya han sido más de 2 veces, más de 3 veces. Y así como decía, Señor, Jonás, él dijo: tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y en esta noche, Señor, venimos con corazones arrepentidos para pedirte perdón en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y sigue hablando con Dios. En esta noche queremos conocer a las personas que vienen por primera vez. Hay alguien en esta noche que viene por primera vez en su casa.
Si es tan amable de levantar una de sus manos, allá arriba no le estoy viendo, pero levante su mano. Si usted está viniendo